Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 3, la historia de una persona que tuvo un momento de intimidad con Dios, porque Dios le había dicho que ordenara su casa, porque de cierto iba a morir. Seguramente ya sabes de quién vamos a hablar. Efectivamente vamos a hablar de Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. En estos días en los que el mundo entero siente aflicción por el incierto futuro que nos espera, miles de empleos se pierden, la salud de todos corre peligro, los hijos de Dios, tú y yo, debemos brillar ante las almas sin esperanza. Para nosotros estos tiempos a la verdad son difíciles también, pero tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Esperamos en Él. Pero el mundo, ¿en quién ha puesto su confianza? ¿En la fama? ¿En el dinero? ¿En la moda? Quienes no tienen su confianza en Dios están sufriendo. No tienen en quién consolarse. Muchas veces ni nosotros mismos, los que nos hacemos llamar discípulos de Cristo, los cristianos, no sabemos cómo acercarnos a Dios, o simplemente no lo tienen a Él en el primer lugar. Las dificultades no son nada nuevo. A lo largo de la historia hemos pasado por diferentes etapas y cada una ha llevado su momento de aflicción. De lo poco que debemos estar conscientes es que, sea cual sea la dificultad, Dios siempre tiene el control de todas las cosas y solo a Él podemos acudir para obtener ayuda. Un ejemplo de cómo debemos acercarnos a Dios nos lo da la palabra, como hemos leído en Segunda de Reyes, cuando el rey Ezequías recibe ese mensaje de Dios en el que se le indicaba que iba a morir. Ezequías no tomó el mensaje como mentira, ni lo negó, sabía que era de parte de Dios. En su lugar, clamó a Dios y el Señor le dio respuesta. Vamos a ver varios puntos. Vamos a analizar este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3, sobre todo la conducta que tiene Ezequías. La Biblia nos indica cuál era el comportamiento del rey. Los antepasados de Ezequías fueron reyes que algunos hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, pero otros hicieron lo malo. Y la primera lección que podemos aprender de este pasaje es que el pasado no define tu futuro. Pudieron ser nuestros antepasados malvados, no tuviéramos a lo mejor una relación buena con ellos. Eso no significa que nosotros tengamos que seguir el mismo camino. Cada uno tiene un destino en Dios que cumplir, y Él es poderoso para romper maldiciones generacionales. Por eso, el pasado no define tu futuro. Ezequías no se conformó con ser igual a sus antepasados, sino que propuso en su corazón andar en los caminos de Dios. Lo leemos en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3 y 4. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, cortó los símbolos de Asera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces la quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Si te fijas, no menciona los antepasados de este rey Ezequías, pero dice que él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, es decir, que sus antepasados habían levantado esos altares. Si Ezequías era rey era porque su padre había mantenido estos altares levantados. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esto demuestra que cada quien tiene en sí el obedecer a Dios como el apartarse de Él. Tenemos libre albedrío para escoger, seguir a Dios
o darle la espalda. Dios nos ha dado esa libertad para elegir el camino que queramos. Pero Dios nos advierte de las consecuencias de nuestra elección, sea para bien o para mal. Ezequías vino delante de Dios. Inmediatamente después de haber recibido la noticia que moriría, comenzó su ruego haciéndole mención al Señor de que considerara cómo él había andado en sus caminos. Inicia diciéndole a Dios que ha andado en verdad. ¿Pero qué es la verdad? Eso le preguntó Poncio Pilato a Jesús. ¿Qué es la verdad? La respuesta la encuentras en la palabra de Dios. La verdad es Dios. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús lo confesó. Él es la verdad. En este mundo cada quien dice tener la verdad y hay demasiadas verdades manifestadas a los hombres, pero solo una verdad es la que se tiene que considerar como tal: Jesús. Sabemos que Jesús es Dios, por lo tanto la verdad es Dios y es la única verdad absoluta que conocemos. Santiago capítulo 1, versículo 18, otro pasaje bien conocido que va relacionado con esto. La verdad, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago capítulo 1, versículo 18. Cuando Dios habla del universo entero, si te das cuenta, habla y se mueve todo porque obedecen su voz. El ejemplo lo puedes encontrar en Génesis, en la creación, cuando Dios de la nada creó todo por el poder de su palabra. Nosotros mismos somos hechos hijos de Dios por medio de su palabra, pero esa palabra es la verdad, esa palabra es de verdad. Ezequías entonces fue obediente a la palabra de Dios, fue obediente al Señor, por lo tanto anduvo en su verdad. Contrario a andar en verdad es estar en mentira, pero Dios aborrece la mentira y además la castiga. Ezequías también anduvo delante de Dios con integridad de corazón. Esto significa que todo lo pertenecía a él. No dejó el rey en su corazón a nada ni nadie que ocupara el lugar de Dios. Por eso te pregunto, ¿qué lugar ocupa Dios en tu corazón, en tu vida? Un corazón entero es lo que Dios demanda de sus hijos, no un corazón a medias o compartido con alguien más. Jesús lo declaró cuando dijo que no podemos servir a dos señores. Dios demanda de sus hijos que estén con un corazón dispuesto a obedecer. Integridad de corazón como Ezequías. Dios también nos advierte de que debemos confiar en Él con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Cuando pensamos que nuestras capacidades pueden significar algo en la solución de las dificultades, estamos relegando a Dios a un segundo lugar. Le estamos quitando la autoridad que a Él le corresponde. Pero cuando pones a Dios primero, Él es quien nos da la fuerza, nos da la capacidad y nos da la riqueza que necesitamos. Y Dios, lo bueno es que usa el medio que a Él le parezca para dar solución a nuestra petición. Eso es increíble. Jeremías capítulo 29, versículo 23. Dice lo siguiente: y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice su palabra que podemos buscar a Dios, pero le encontraremos si le buscamos de todo nuestro corazón. Y tú y yo en este mundo siempre estamos buscando algo, ¿verdad? Buscamos respuestas a muchas preguntas. El tema es, ¿qué estás buscando? Y por consecuencia, ¿dónde lo estás buscando? A veces buscamos en el sitio menos indicado, en el sitio inoportuno, en el sitio erróneo. Hay una historia, el otro día la leía en internet, de un joven que quería conocer a Dios, pero no lograba llegar a tener una intimidad con Él. Obviamente el joven buscaba salir con fuerza,
con su testimonio que decía, ¿no?, que le enseñaron a alguien, lo sumergió en las aguas y no le dejaba salir. El joven buscaba salir con las fuerzas del agua, pero se estaba quedando sin respiración. Cuando le dejó salir el joven, no comprendía por qué su amigo había hecho eso. La respuesta fue que debía buscar a Dios como buscaba el aire para respirar cuando estaba bajo el agua. Si buscamos a Dios como el aire para respirar, entonces le vamos a encontrar. Ezequías hacía la voluntad de Dios y dedicó su vida a cumplir con ella. Los profetas de renombre que encontramos en la palabra de Dios escuchaban a Dios y daban la palabra que el Señor mandaba. Fuera esta palabra de aliento o de condenación, a ellos les daba igual. Les daba igual lo que pensara el pueblo. Eran obedientes a Dios. Cumplían con su voluntad. Hoy Dios busca hijos obedientes que estén dispuestos a seguir las instrucciones que Él da. Y debemos dar la palabra de Dios sabiendo que no podemos quitarle ni añadirle nada. Es palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Debemos andar en los caminos de Dios. Y estos caminos no son gravosos. Estos caminos son deleitosos para aquellos que se salvan. Esta historia de Ezequías es tremenda porque si lees su historia, luego también viene otra condenación a Ezequías, porque no dio testimonio de que Dios le había dado 15 años de vida, y se centró en mostrar sus posesiones a los reyes de Babilonia. Y vino de parte de Dios una palabra, y le dijo, mira, todo esto que tienes se te va a quitar. Dice la Biblia que lloró Ezequías con gran lloro. Esto nos muestra que el rey derramó todo su ser delante de Dios. El lloro de Ezequías deja ver que él no tenía ninguna fuerza, ningún aliento, ninguna esperanza fuera del Señor. Sabía que si Dios había dado una palabra, ésta se iba a cumplir. Por eso él inmediatamente acudió a Dios. Te digo una cosa, no hay a quien acudir, no hay en quien refugiarse fuera de Dios. Al encontrarnos afligidos, con dolor o angustiados, no hay lugar donde podamos encontrar reposo fuera del Señor. Nuestro primer lugar, siempre, ante cualquier aflicción, debe ser siempre buscar a Dios, así como lo hizo Ezequías. El buscar a Dios debe ser nuestra primera opción. David, cuando pecó contra Dios, fue confrontado por su palabra, lo primero que hizo fue arrepentirse y volverse al Señor. No se quedó con el pecado y siguió con su maldad, sino que se volvió aquel que podía restaurar su vida y le llevó a lugares que él no podía alcanzar. Solo con Dios podemos avanzar, solo con Dios podemos alcanzar solución a cualquier problema que enfrentemos. Sí, está claro que en esta vida tendremos aflicciones, tendremos problemas, pero solo en Dios podremos encontrar solución. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? La respuesta la da Ezequías. Debemos buscar a Dios y andar en su verdad, conociéndolo a Él, de forma íntima, conocer su palabra que nos enseña cómo debemos comportarnos. También debemos buscar al Señor de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Este fue el primer mandamiento. El primer mandamiento que nos dio Jesús. Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Dios no comparte su gloria. Solo Él es digno de suprema alabanza. Por lo tanto, solo a Él debemos acudir en nuestra necesidad. Debemos cumplir con su voluntad, no importa si es doloroso para nosotros. La obediencia a Dios es recompensada. Nuestro ruego y nuestro lloro significa que no hay fuerza en nosotros y que todo se lo entregamos a Dios. Y al venir delante de Él debemos acudir también en fe, sabiendo que en Él está el poder para obrar de la manera que Él quiera y en el momento que Él quiera. Por eso entreguemos a Él nuestra petición, como lo hizo Ezequías, y Dios en su tiempo obrará de una manera maravillosa. Solo tenemos que confiar en Él. Entonces Dios nos dirá, como lo hizo con este rey: yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 5.
Dios responde a nuestras oraciones cuando andamos en su verdad, cuando le entregamos todo a Él, cuando somos obedientes, cuando le rogamos. Como buen padre que es, Dios cuida de nosotros. Dios cuida de ti. Si enciendes la televisión, te das cuenta que el mundo tiene necesidad de Dios. Por eso enseñemos a este mundo que en Dios hay solución, que Él tiene el poder para darnos paz, que en Él podemos descansar. Traigamos nuestras cargas al Señor y Él obrará de una manera maravillosa. Enseñemos al mundo que hay un Dios de verdad, un Dios que ama, un Dios que sana, que liberta, un Dios de consolación, un Dios de sanidad.